Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel para su plan Pymes con Vera LTE. Muy buenas noches para todos, el gusto de saludarlos, el gusto de recibirlos en esta nueva entrega de Somos Uruguay Televisión, programa número 23 en este ciclo 2014, en un fin de semana muy especial, ya que se está celebrando los días del patrimonio, pero también con un programa muy especial porque vamos a estar hablando de empresarios y de iniciativas que agrupan algunos países, ya le vamos a contar sobre eso, como también recibiendo invitados, dos figuras políticas que tienen mucho para decir en el marco de esta campaña electoral. Comenzamos el mes de octubre, sobre finales de este mes vamos a estar realizando las elecciones nacionales y eligiendo nuevo presidente o no, quizás, y lo más seguro es que haya balotaje. Pero ahora les vamos a presentar los avances del programa de hoy. Urupabol Empresarial. Más de 100 empresas de Uruguay, Paraguay y Bolivia se unieron para coordinar políticas y enfrentar las trabas comerciales aplicadas por Argentina y Brasil. Hablamos con Ricardo Scaglia, presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Paraguaya. Informe especial. La Intendencia de Montevideo en la mira. Recibimos al diputado nacionalista Jorge Gandini. Se preparó para ser uno de los candidatos del Partido de la Concertación. ¿Tendrá el apoyo de los blancos? Todos los temas sobre la mesa. En el Frente Amplio también se largó la carrera para el 2015. El nombre de Richard Reed apareció entre los posibles candidatos. Hablamos con el hombre fuerte del Sindicato de la Bebida y uno de los referentes del PIT-CNT. Y comenzamos el programa de hoy, ya vamos a estar con Valeria Superchi para presentarles el informe especial de este programa, pero antes una recomendación también muy especial como es que Antel, que presenta su nuevo plan Pymes con Vera LTE. Incluye 9 servicios, 30 gigas compartidos para navegar, minutos gratis para hablar, 1000 minutos extras a teléfonos fijos y 500 SMS de regalo. Equipo sin costo, a tu elección, contratalo a través del 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y vamos a comenzar el programa de hoy con un tema muy interesante desde el punto de vista empresarial. Mucho se habla de la dominancia que tienen Argentina y Brasil en la región. Bueno, hay países, incluido Uruguay, que desde el punto de vista empresarial comienzan a agruparse. Por eso recibimos con muchísimo gusto a Valeria Superchi. ¿Qué tal, Valeria? Bien, muchas gracias, Sergio. Buenas noches para ti y para todos. Y vamos a comenzar a hablar de Urupabol Empresarial. Si hablamos de Urupabol, parece una confederación Estoy segura de lo que vas de a decir, fútbol. o algo de básquetbol. O algo de básquetbol, ahí está. Pero no, es de empresarios. En este caso sí, estamos hablando de lo que es Uruguay, Paraguay y Bolivia. En el marco, bueno, en realidad se firmó este Urupabol Empresarial en el mes de julio y se empezó a concretar en los hechos hace pocas semanas. Lo que es esto básicamente es la reunión de las cámaras empresariales de estos tres países para luchar, entre comillas, en cierta forma, de las trabas que están poniendo los grandes del Mercosur, los socios mayores que son Argentina y Brasil. En realidad Bolivia está participando de este emprendimiento en una suerte de país que está en proceso de asociación al Mercosur. Ya nuestro país lo aprobó, falta que lo hagan Argentina y Brasil. Pero bueno, Bolivia está por formar parte formal del Mercosur. Lo que han hecho los empresarios de estos países, de Uruguay, de Paraguay y Bolivia, es unirse para tratar de ir contra las trabas que está imponiendo Argentina, sobre todo. Uruguay, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, las trabas que impone para lo que es el transbordo de mercaderías en el puerto, lo hemos estado hablando muchísimas veces. ¿Cuántas veces hay también, no solamente este conflicto con Argentina, que de repente es más reciente, sí, cuántas veces vemos en las noticias camiones que están trancados en la frontera con Brasil? Tal cual. La idea es poder juntarse para tener más fuerza, ¿no? Como países menores, Paraguay y Uruguay dentro del Mercosur ya, y bueno, también sumar a Bolivia, países además que no tienen salida directa al mar, entonces por ahí también precisan a Uruguay para poder hacer frente también a los otros dos mayores. Estuvimos hablando con Ricardo Scaglia, que es el presidente de la Cámara Uruguayo-Paraguaya, que ha también hecho gestiones directas, se han reunido con el presidente de Paraguay, con Horacio Cartes, para transmitirle la inquietud que están teniendo por los problemas con
con Argentina y con Brasil, han solicitado una reunión con el presidente Mujica y también con Evo Morales, con el presidente de Bolivia, para tratar de que conozcan de primera mano cuáles son sus problemas. Y están haciendo también una convocatoria a todos los empresarios de estos países que integran el Urupabol empresarial para que se sumen, cuantos más sean, más fuerza pueden tener. Pero los invito, señor director, a escuchar la palabra de Scaglia, que nos cuenta un poco de qué se trata esta iniciativa empresarial. Nosotros estamos viendo los problemas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la salida al mar, que tanto necesitan Paraguay y Bolivia. Tenemos que utilizar nuestros puertos y podemos brindárselos. Y el problema es las trabas que se le generan fundamentalmente al empresario paraguayo, que es el que Paraguay está creciendo mucho, todos los conocemos, y tienen que sacar su producción. Entonces, días pasados estuvo acá el presidente de la Unión Industrial Paraguaya y manifestaba los inconvenientes que tienen, por ejemplo, con las trabas a las embarcaciones paraguayas. O sea, no hay libre navegabilidad. Ellos vienen y bueno, tienen que desde cambiar la tripulación. Cuando pasan por Argentina tienen que entrar tripulantes argentinos, las demoras, los costos, que le han achicado las flotas, en fin. Es como que antes el agua sostenía o se podía traer determinada cantidad de carga, ¿no? Ahora parece que cambiaron las cosas. O sea, son todas estas situaciones que lo que pretendemos es trabajar en conjunto con los gobiernos, ¿no? Con los gobiernos como países chicos, trabajar en conjunto apoyando las políticas que están haciendo los gobiernos, pero también hacernos escuchar desde el punto de vista del empresario privado. Allí escuchábamos al escribano Ricardo Scaglia, un hombre que tiene mucho que ver con la historia del fútbol, sí, ¿no? La cara le va a resultar conocida. Claro, más de dirigente de Peñarol durante muchos años y también ha incursionado en política y estuvo en directorios, por ejemplo, en el directorio de UTE. Pero yendo al tema, uno puede pensar que quizás estos países, al unirse en materia empresarial, buscan separarse de los dos gigantes de la región, de Argentina y de Brasil. Sin embargo, la Urupabol empresarial fue invitada a la próxima reunión del Mercosur. Quiere decir que esto lo que pone el énfasis es en la integración. Sí, exactamente, tratar de estar presentes en los ámbitos donde en definitiva se deciden las cosas. En el Mercosur, si bien están criticado el Mercosur de que está un poco lento el tema de solucionar las trabas internas, pero por lo pronto van a estar allí los empresarios, ¿no? Y sobre todo por esa es la convocatoria que hacen en cierta manera, de cuantos más sean, más representados estén en el Urupabol, muchísimo mejor. Hay que decir que la próxima cumbre del Mercosur está fijada para mediados de diciembre, va a ser en Argentina, que tiene la presidencia pro tempore actualmente, y está prevista en Paraná, en Entre Ríos. Así que bueno, allí va a ser la cita donde van a estar los empresarios. Con una salvedad que es importante, creo que influye también, viéndolo desde el punto de vista de proyección, con una nueva presidenta o no en Brasil. Mañana. Las elecciones son mañana. Y también con un nuevo presidente electo en Uruguay. Sí, exactamente. Allí vamos a tener definido el panorama político de dos de los países del Mercosur, por supuesto. Y en parte de lo que vos mencionabas, esa proyección, Uruguay también, plantándose, por supuesto, desde el lugar empresarial, ve con proyección la relación con Paraguay. Si bien es un país dentro del Mercosur, con nosotros, de los más chicos, es muy importante para el vínculo empresarial que hay, y justamente de esto nos hablaba el escribano Scaglia. Uruguay está mirando más a Paraguay ahora como debe ser, porque realmente es un socio estratégico, y Bolivia también, porque Bolivia está creciendo también, tiene que sacar su producción. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer acá es prestar servicios. Por eso el otro día hicimos una reunión también por el tema logístico, ¿no? ¿Cuál es la logística? ¿En qué tenemos que mejorar? Tenemos que ser rápidos, tenemos que dar servicio y tenemos que procurar que lo que estamos haciendo, que lleguen a nosotros bien las embarcaciones de los países vecinos, de los países hermanos chicos, y que no tengan los problemas que están teniendo. Desde el punto del Urupabol, desde el punto de vista político a nivel de los estados, existe hace 40 años, no ha dado los resultados que tenía que dar. Bueno, quizás si los empresarios hacemos sentir la voz también y ayudamos,
capaz que algo se puede trabar. No debemos olvidar que Mato Grosso también está creciendo esa zona, va a salir por el lado paraguayo su producción, tiene que salir y los costos se van a abaratar si vienen por la hidrovía. Entonces ahí podemos tener un socio también, que es la gobernación de Mato Grosso, ¿no? Que bueno, lo importante es juntarnos, tener voz y golpear las puertas y hacernos escuchar. Escaglia es el presidente de la Cámara Uruguayo-Paraguaya de Comercio y mucho se habla y mucho se sabe de repente cuál es el flujo comercial de Uruguay con Argentina, de Uruguay con Brasil. Con Argentina está un poco alicaído en los últimos años, con Brasil es uno de nuestros principales destinos de los productos uruguayos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está la relación hoy por hoy Uruguay-Paraguay? Paraguay, al cierre de todo lo que fue el 2013, por lo pronto fue el 8º país destino de nuestras exportaciones. 156 millones de dólares es lo que se vendió por Uruguay a Paraguay. Así que no es un socio, por supuesto, para nada despreciable, y va también por ese lado el interés de poder superar las trabas intra-Mercosur, por supuesto. Y hay que decir también una cosa, el Urupabol empresarial en realidad se firmó ahora, se acordó ahora toda esta reunión, pero es una iniciativa que data de 1963, inspirada en cierta forma en lo que fue la Unión Europea también, de la reunión de empresarios europeos para tratar de tener posiciones más fuertes ante el ámbito político, ¿no? Y allí veíamos en el tape la foto de los presidentes, en realidad claro, la foto de familia, una foto que prácticamente va a quedar dentro de poco para la historia, no van a cambiar ya algunos de los gobiernos, como decíamos, del Mercosur. Sin duda, bueno, vamos a seguir de cerca esto que recién comienza y que va a tener evidentemente una proyección de futuro. Y además, en los temas que quieren incursionar cambios, que estamos tanto escuchando hablar en nuestro país, de infraestructura, de energía, de servicios, por ahí van los intereses principales del Urupabol empresarial. Muy bien, Valeria, muchísimas gracias. Gracias, Sergio, a vos y a todos, y le agradecemos como todas las semanas a Liber Lura por el peinado. Bueno, y atención, un mensaje también para los empresarios, porque Somos Uruguay Expoferia ya tiene las fechas definidas, ya hemos hablado aquí sobre lo que va a ser este evento organizado por Somos Uruguay, 28 y 29 de octubre en el Conrad de Punta del Este, una oportunidad muy especial para contactarse con operadores logísticos y actores del comercio exterior, posibilidades de nuevos negocios y de alianzas con empresas líderes de distintos países. Nuevos canales que habiliten el crecimiento, dinamismo e innovación de la industria y los exportadores. Somos Uruguay Expoferia en Punta del Este en el Conrad el 28 y el 29 de octubre. Vamos a hacer la primera pausa, luego vamos a estar recibiendo aquí en Somos Uruguay Televisión al diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas, llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños, con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos, respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños, Comuna Canaria. Antel presenta Plan Pymes con Vera LTE. Para tu emprendimiento, el mejor plan. Hasta 9 servicios con 30 GB compartidos para navegar. Además, los celulares y tablets LTE son sin costo y a tu elección. Informate y contratalo por el 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Más pymes, más desarrollo. Antel, avanzamos juntos. Seguimos adelante en Somos Uruguay Televisión y vamos a recibir al diputado Jorge Gandini, tiene 56 años. Se inició en estas lides políticas en plena dictadura militar, militando justamente en Por la Patria, aquel movimiento del Partido Nacional. En las elecciones del 84 fue electo diputado suplente y durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, en el 91,
Fue el primer director del Instituto Nacional de la Juventud, del INJU, que dirigió hasta 1995. Se acuerdan que justamente con la creación del INJU apareció la tarjeta joven, que muchos todavía hoy están usando. Paralelamente, desde 1992 presidió la Dirección Nacional de Correos del Uruguay. En estas elecciones se postula como segundo suplente de Jorge Larrañaga al Senado y es el segundo en la lista a diputados por Montevideo, en la lista 2014, que apoya la candidatura de Luis Lacalle Pou. Jorge Gandini, un gusto recibirlo. El gusto es mío, la verdad que es un placer estar acá. Aparte, digo, nos une de repente pasiones una pasión, que no son políticas. Una pasión muy importante, como es la de color rojo y verde. Exactamente. Así que bueno. Aguada. Bueno, ¿cómo ve esta campaña? ¿Cómo vislumbra? Ya estamos en el mes de octubre, el 26 son las elecciones. Mucho se dice que el 26 es la elección parlamentaria. Y allí usted de repente tiene mucho que ver con ese tema. Sí, 20 y pocos días faltan para la primera vuelta, donde queda constituido el Parlamento, pero también se definen otras cosas. Al definirse el Parlamento se define las mayorías parlamentarias, se define quién va a pasar a la segunda vuelta, quiénes son esos dos competidores. Y para nosotros es un dato muy importante porque parece estar bastante claro que nadie va a tener mayorías parlamentarias, parece bastante claro que va a haber segunda vuelta y por tanto vamos a tener elecciones el 30 de noviembre de tipo presidencial y por lo tanto ya esa vamos a pasar los blancos. Y por lo tanto ya en esta etapa hay que estar pensando también en el día después. Todo lo que hagamos hoy tiene que ver con lo que estemos pensando hacer después, porque esto es en dos tramos, pero el primero condiciona el segundo. Es como esos partidos de las Libertadores, viste que el gol del otro lo tenés que pensar porque vale doble. Sí, bueno, vale doble, hay que pensar duda también en esa etapa. Y eso también condiciona un poco el tipo de campaña y la hace muy interesante. Gandini, antes de meternos de lleno en lo que es la campaña, lo que son los programas, lo que fue justamente la unión de dos competidores en la interna del Partido Nacional, como Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, hay un tema que se lo voy a plantear, porque usted hace 3 años se preparó para ser candidato a la Intendencia de Montevideo y de hecho renunció justamente a postularse en las internas nacionalistas porque si no, no quedaba habilitado para postularse por el Partido de la Concertación. ¿Cómo lo ve ahora ese tema? ¿Usted se había preparado en serio? Y sigo, eso que usted detallaba y mucho más. Yo le dije a la convención de mi partido en junio del 2011 que quería ser intendente de Montevideo. Y hice una definición poco común en el Partido Nacional. Siempre dejamos para después de la elección nacional y con los resultados a la vista de la elección nacional, definir quién es y cómo vamos a presentarnos a las municipales de Montevideo. Yo creí que había que cambiar esa receta porque esa receta está aprobada y no nos da resultado. Ni al compañero que ponemos, que al final carga una cruz para hacer una campaña en 3 meses, ni al partido. Salimos terceros todas las elecciones anteriores, menos la última, que salimos segundo, muy cerquita, con el Partido Colorado. Pero aún así no podemos ganar la elección. Entonces no solo empezamos un camino en el que creo pusimos a Montevideo en la agenda política antes de tiempo, es más, se hablaba más de Montevideo que de la elección nacional hace un tiempo. Es verdad. Creamos una ilusión, para mucha gente era más posible hace un tiempo ganar la municipal que la nacional, esto cambió ahora, porque la nacional está muy cerquita también, pero además creamos un instrumento, es decir, creamos un partido político para poder, como lo hace el Frente Amplio, que es la suma de muchos partidos políticos, creamos un nuevo partido político para sumar fuerzas desde el Partido Nacional, el Partido Colorado y eventualmente alguno más. Y de ese modo hacer una elección competitiva. En Montevideo, que es la fortaleza, es el bastión de la izquierda. Allí nace, desde allí crece y desde allí va a la elección nacional. Y donde el Frente lleva 25 años gobernando. Lleva 25 años, tiene creo que un fuerte agotamiento, pero no tiene una alternativa parada enfrente. Es decir, no solo hay que criticarlo, hay que ser capaz de ser mejores y eso tiene que también constituirse en un imaginario para la gente de que es posible sustituir a ese gobierno por uno mejor. Y eso hay que crearlo. Creamos el partido fue una ruptura cultural importante con la tradición, ¿verdad? Un partido que además tuvo que cumplir todos los requisitos, presentarse en la interna hasta con candidato presidencial y ahora proclamar la abstención para reservarse para la elección de mayo. Y además algunos de nosotros hicimos una opción, porque quienes
participaran en la interna de un partido, dice la Constitución, no pueden ser candidatos en las elecciones siguientes por otros. Por lo tanto, yo no participé en la elección interna del Partido Nacional. ¿Y usted fue de los dirigentes notorios que dio ese paso? El único. En mi partido, no conozco a otro, por lo menos. En mi menos. partido el único, yo creo que en el Partido Colorado, Ney Castillo. Algún compañero con menos trayectoria o relevancia política, con aspiraciones de edilato o de alcaldía, hicieron lo mismo, de modo de quedar digamos, habilitados para ser candidatos por el Partido de la Concertación a una candidatura a alcalde o a concejal municipal o eventualmente a edil. Pero no hay otro de primera línea, digamos, mis compañeros, mis colegas, todos participaron en la interna, porque la interna marca votos. Yo, bueno, saqué mi lista, pero no pude figurar en ella. Bueno, ese es un camino recorrido. Ahora el partido tiene que tomar una decisión. ¿Gandini sigue pensando que Montevideo se puede si el candidato de repente es Sebastián Bauzá, el expresidente de la AUF? Yo creo que Montevideo difícil. está pidiendo un cambio. Sé que es difícil porque fue su eslogan, ¿no? Pero yo creo que Montevideo está pidiendo un cambio. El asunto es que el lugar del cambio hay que ganárselo. Y se lo gana con la legitimidad que tiene el recorrido hecho. Me parece que lo que hagamos para ganar Montevideo tiene que ver con lo que pensemos en gobernar en Montevideo. La gente tiene que creernos cuando le decimos que queremos cambiar este departamento. Y para eso hay que saber lo que uno quiere. ¿Qué quiere para el departamento? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus oportunidades? ¿Cuáles son sus conflictos? ¿Cómo hay que enfrentarlos? ¿Cómo vamos a manejarlos con un sindicato poderoso, fuerte y que ha conseguido cosas para los trabajadores a costa de poner de rehén a la población y en una confusión enorme de roles de autoridad dentro de la Intendencia? Y todo eso requiere un buen programa, un buen cómo hacer el programa y una actitud. Montevideo necesita un liderazgo fuerte para poderlo poner al día de una cantidad de rezagos que tiene. Cumpliendo esas condiciones se puede. El instrumento lo tenemos, que es el Partido de la Concertación. Ahora, obviamente, los tiempos también se agotan, porque después de la elección nacional viene el verano, un verano con el que la gente queda muy cansada de la campaña. Arrancar una nueva campaña en el verano postelectoral lo que asegura es una campaña corta. Por lo tanto, si no hay acumulación previa, la campaña corta es muy difícil porque casi que se transforma en publicitaria y con publicidad no se gana una elección. Usted dijo por allí desde hace 3 años a la fecha que está preparado para todo esto que acaba de detallar. Mire, yo tengo ganas y quiero. Eso es básicamente lo que te lleva a motivarte y a prepararte y a afinar el ojo en tu ciudad. ¿Bauzá estará preparado para esto? Habrá que preguntarle a Bauzá. Ha sido confuso el tema, se habló cuando salió su nombre, hubo dirigentes que ya dijeron que eso era un rumor, después escuchamos abusar de que sí, que el Partido Nacional le había ofrecido, sin duda el Partido Nacional no lo hizo, pero seguramente también algún sector del Partido Nacional lo ha hecho. Las mayorías en la convención departamental del partido, que es la que tiene que elegir al candidato blanco para la concertación, no las tiene mi sector, las tiene el sector que lidera la calle Pou y tiene la llave. Bueno, eso se definirá o en estos días o seguramente entre diciembre y enero. ¿Lo sorprendió el resultado de la interna de junio? Sí, claro. Sí, sí. Creo que nos sorprendió el comportamiento electoral de la gente, que venía en un sentido y en los últimos 15 días pareció variar abruptamente, lo cual es una enseñanza para todos nosotros, ¿no? De cómo el electorado y la gente se mueve, y creo que en esta elección puede pasar lo mismo, tomando decisiones, un porcentaje importante de la población a último momento. En la interna agrega que la gente tiene que decidir si va a votar o no, y mucha que dijo que votaba de un modo seguramente se quedó en la casa. Esto no pasa en una elección obligatoria, pero el comportamiento electoral se afina mucho a último momento y eso termina incidiendo en el resultado. A nosotros nos sorprendió realmente, pero bueno, festejamos la unidad partidaria de todos modos. Y hablando de sorpresas, ¿lo sorprendió que, por ejemplo, la diputada Verónica Alonso le ganara a Montevideo? Sí, también. Como le decía, yo no participé directamente. La lista nuestra, la 250 en ese momento, fue la tercera más votada en Montevideo. Eso no alcanzó porque había un mecanismo de acuerdo que preveía la posibilidad de hacer cooperativas, es decir, unir votos de muchas listas, y en ese escenario totalmente acordado, legítimo, nosotros siendo una lista que votó muy bien, de todos modos perdimos el primer lugar, digamos, a manos de esa alianza que Verónica Alonso logró construir y que legítimamente por 3.000 votos superó
a la 250. Sí, por allí usted cuestionó hasta justamente el financiamiento, ¿no?, que tuvo no. Alonso, por allí. No, para nada. El Sobre pastor eso Márquez anduvo por allí en la vuelta. Nunca hablé de financiamiento. Pero sí es hubo un sumatorio. fenómeno nuevo, que fue la aparición de una iglesia decididamente trabajando en política, que sacó, no sé, 60 listas departamentales que se unieron allí. Pero bueno, ese dijimos que era un tema que no conocíamos, que queríamos conocer en alguna etapa del partido y que de todos modos se hizo dentro de las reglas de juego aceptadas. Estamos de cara a lo que van a ser las elecciones nacionales el próximo 26 de octubre. Yo recuerdo también que luego de las internas, usted habló de irregularidades en la Corte y hasta hizo alguna impugnación, alguna denuncia. Sí. ¿Qué nos puede decir? Bueno, que alguna razón teníamos. La elección, el escrutinio de la elección interna fue un desastre. Cualquier ciudadano que haya participado más o menos de cerca en lo que fue el desarrollo de la elección interna o haya estado en una mesa sabe que la incorporación de la ceibalita generó una cantidad de inconvenientes. En la comodidad para votar, porque adentro de un salón de clase por cuestión de conectividad estaba la mesa y atrás de los biombos estaban las listas y había 200 listas amontonadas sin posibilidad que el elector pudiera elegir, pero luego la transmisión de datos y la comunicación de los mismos en una elección interna que es muy compleja, generó una cantidad de irregularidades. Tanto que pedimos que en el segundo escrutinio, en el definitivo, se recontaran de a uno. Y bueno, los resultados fueron totalmente diferentes a los de la primera vuelta. No cambiaron el total, pero apareció de todo. ¿Y cómo ve la cosa para a ver, fue tan así que la Corte Electoral, bueno, ¿por qué no se va a usar? Porque la Corte Electoral hizo lugar, digamos, a la observación que no yo, sino que buena parte del sistema político hizo, en cuanto a que no estaban preparados ni los funcionarios, ni la tecnología, ni el uso de este sistema, y por lo tanto en esta elección vamos al papel y lápiz, que es lo que reclamábamos, es lo que da más tranquilidad, más certezas, y nos enteramos enseguida con la ceibalita, que era más rápido, porque era en tiempo real, porque la conectividad, etcétera, etcétera, nos enteramos, se suspendió el escrutinio a las 3 de la mañana, nos enteramos el miércoles cómo había salido. Es verdad. Recordemos, en la elección que gana Tabaré Vázquez, a mano, a las 11 de la mañana del día siguiente, la Corte Electoral dio el resultado del primer escrutinio y dijo que ganó Tabaré Vázquez por dijo que no tenía el resultado porque era 49,75. Y luego lo confirmó inmediatamente con el 50, fracción. Es decir, en 24 horas de realizar la elección, la Corte Electoral nos dijo con precisión quién iba, si había o no balotaje. Nos dijo, no hay balotaje. Y se hizo a mano. Las urnas llegaban y los presidentes de mesa llegaban por el modo tradicional a entregar sus datos. En esta recién nos enteramos el miércoles. Quiere decir que hubo dificultades. Y ahora vamos al sistema tradicional, en el que todos confiamos y creemos que no va a haber inconvenientes. Algún día igual la tecnología va a tener que llegar también a pero no podemos experimentar en una elección, porque es muy delicado. Gandini, Jorge Larrañaga, en la noche, cerca de la medianoche del domingo 1 de junio, prácticamente que se iba para Paysandú y muchos decían que no iba a seguir en la actividad política. En la última semana o en las últimas semanas ha tenido una aparición importante y ha cobrado un protagonismo, sin ir más lejos con el caso de los presos de Guantánamo, ha tenido allí una presencia importante. ¿Cómo lo ve a Larrañaga, usted que es un dirigente muy cercano a él, que participó desde la primera hora junto a Larrañaga? Jorge Larrañaga merece un reconocimiento porque uno tiende a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sobre todo cuando está cerca. Y la verdad, se fue enterando la tarde de la elección que las cosas se complicaban. Hasta el día anterior las encuestadoras públicamente y personalmente le decían una cosa diferente. Y obviamente fue un resultado sorprendente para todos, particularmente para él. Ahora, esa noche hay que encarar, ¿no?, a los medios de comunicación. Hay que poner la cara frente a la militancia y reconocer inmediatamente el resultado de la elección, felicitar, dar la mano al partido, decir yo voy a estar en la trinchera que elija, pero voy a estar. Nos dejó con algunas dudas, obviamente. No voy a subir más la escalera del directorio. Sí, eso tiene su lectura también.
Pero creo que nos dio primero una señal de enorme responsabilidad política y de enorme republicanismo. Aceptó inmediatamente el resultado y felicitó y fue a ver a Luis y a saludarlo y asumió ese resultado. Pero después aceptó la vicepresidencia y yo creo que eso es muy importante. Constanza Moreira no integra la fórmula con Vázquez, ni a Morín con Bordaberry. Nosotros somos el único partido que ha logrado sellar una fórmula con las dos corrientes partidarias intactas y con los dos liderazgos. Y un programa que incorpora las dos propuestas previas a la elección. Eso tiene un valor enorme para adelante, pero también demuestra una madurez política muy importante. Jorge Larrañaga después ha ido, obviamente, adaptándose a una presentación electoral que tiene un líder, que se llama Luis Lacalle Pou, que va a ser el presidente de la República. Y empezó a encontrar también su papel. Y creo que es el único que ocupa un papel que no es de telonero en el equipo de gobierno. Yo creo que lo bueno que estamos teniendo es que advertimos que de ganar no tenemos mayorías parlamentarias. Y por lo tanto, para que el presidente de un poder del Estado, que es el presidente de la República, pueda gobernar, necesita que el Parlamento lo haga gobernable al país. Y el Parlamento entonces está presidido por otro presidente, que es el vice, pero que no solo es el vice para suplantar al presidente cuando se va de viaje o se enferma, es el vice para presidir el otro poder del Estado. Y ahí se construyen las mayorías. Y entonces creo que Larrañaga ha ido encontrando ese papel que le va a tocar, que es el de armar las mayorías con personalidad, por supuesto, poniendo toda su trayectoria de 3 periodos de senador, pero sobre todo con la capacidad de diálogo para poder entenderse con el que piensa diferente. Y ahí me parece que Jorge ha firmado un buen rol en esta campaña electoral. Diputado, me quedan pocos minutos, pero a esto que usted presenta como una fortaleza y que para, me imagino, la mayoría de los nacionalistas lo es, el hecho de que Lacalle Pou y Jorge Larrañaga se hayan unido en la fórmula, también puede haber algunos, hasta correligionarios suyos, que lo pueden ver como un obstáculo. Por ejemplo, en algunos temas puntuales donde le pido que me explique a ver cómo los van a encarar. Usted dice no a la baja. Estamos hablando de bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Pero el presidenciable Lacalle Pou va a ensobrar la papeleta del sí. ¿Cómo le dice usted, vóteme a mí? Nosotros no la vamos a ensobrar, pero la vamos a tener. Porque esta es una opción del ciudadano. Ya la gente decidió que se retira la democracia representativa para representar al ciudadano con una ley y pasa al ejercicio de la democracia directa y cada ciudadano es legislador por un minuto. Pone su decisión, pone su voto. Y entonces es un tema que por eso no está en el programa partidario, lo tiene que resolver la gente y nos tocará acatar lo que la gente resuelva. Nosotros hemos dado nuestros argumentos, creemos que dentro de esa reforma hay algunas cosas que nosotros compartimos, pero que no deben ir en la Constitución de la República, incluso algunas de ellas han sido objeto de proyectos de ley nuestros, pero no deben ir en una Constitución que es muy rígida, y otras que tenemos argumentos contrarios. No creemos que la solución sea bajar la edad de imputabilidad, porque la vamos a seguir bajando hasta el infinito, si no. Y en todo caso, si es agregarle obligaciones a los menores, pongámosle también derechos. Y si a los 16 están aptos para discernir en todo, que elijan al presidente, que manejen un auto, que se puedan enrolar en el ejército, que puedan ser funcionarios públicos, casarse, salir del país, es decir, 16 años para todo. Ese es otro debate. Nosotros lo vamos a manejar así, pero pacíficamente y en entendimiento. Es un partido abierto, libre, con dos corrientes que, como en el 89, unos estaban por el voto verde y otros por el voto amarillo, y eso le dio fortaleza al partido. Antes de despedirlo y darle el obsequio que Somos Uruguay le da a sus invitados, Larrañaga decía en la campaña de cara a las internas, no planten nada. No planten Esto en relación a la ley que regula el mercado de la marihuana. ¿Se va a derogar esta ley si Lacalle Pou es presidente? Sí, tal como está, sí, es un desastre. Tal como está, tanto que el presidente no la aplica ahora porque sabe que va a tener unos líos en la práctica y encima vamos a terminar subsidiando la marihuana. Le ponemos impuesto al tabaco porque es nocivo, pero vamos a subsidiar la marihuana para competir con el mercado ilegal. Esta ley es un desastre. Hay algunas cosas que quedan pendientes a abordar sobre el tema marihuana, pero el gran desafío es la pasta base. Y la última, Gandini, usted que desde el 85 que está en la Comisión de Hacienda y han pasado varios presupuestos. En cuanto a la propuesta que hace el Partido Nacional en materia económica, es difícil pensar que no vaya a haber un ajuste fiscal.
¿Qué piensa usted respecto a eso? Creo que el partido ha planificado bien. palabras. No, el partido ha planificado bien. No se necesita un ajuste fiscal, pero sí hay que ir disminuyendo el déficit brutal que nos dejan. Una herencia maldita de 1.500 millones de dólares por año más se gasta de lo que entra. Hay que irlo achicando paulatinamente y eso se va a hacer ajustando el gasto al crecimiento de la economía. Lo que sí se establece es que no podemos gastar más de lo que crece. Crecemos 3 puntos, 4 puntos del PBI, que el presupuesto crezca esto, porque si crece 5 o 6, empezamos a generar más déficit que alguien lo paga. O la maquinita se prende y lo paga el trabajador con inflación, o nos endeudamos. Y las deudas, por suerte, este país las paga. Entonces, esa es la propuesta, pero no es necesario un ajuste fiscal. Gandini, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con muchísimo gusto. Somos Uruguay, Costumbres Uruguayas. Muchísimas No gracias. sé que en esta carpeta en cuero. Muy bien, me viene bárbaro. Muchas gracias y que tenga suerte, como le decimos a todos los políticos que han pasado por Somos Uruguay, que tenga suerte el próximo 26 de octubre. Muchísimas gracias, esperemos que sí, muy amable. Muy bien, a ustedes les pido unos minutos nada más. Luego de la pausa vamos a recibir al presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, a Richard Reed. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Rey Antigüedades es la mejor y más seria opción para vender sus antigüedades. Alhajas en oro, brillantes, estatuas, objetos de arte, cuadros y ropa antigua con puntillas. Llame al 2-901-2766. Continuamos en Somos Uruguay Televisión. Ya vamos a recibir a nuestro invitado, uno de ellos, a Richard Reed, dirigente de la Federación de la Bebida. Tenemos muchísimas cosas para hablar con él, pero antes una recomendación muy especial para todos ustedes. Antel presenta su nuevo plan Pymes con Vera LTE. Incluye 9 servicios, 30 gigas compartidos para navegar, minutos gratis para hablar y 1000 minutos extras a teléfonos fijos más 500 SMS de regalo. Equipo sin costo, a tu elección, contratalo a través del 0800 2030 y a empresas@antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y vamos a presentar a Richard Reed, un hombre muy vinculado a la Federación de la Bebida, es el presidente de la FOEB, pero que también ha tenido su actividad y sobre todo en este último tramo en la actividad política, en el Frente Amplio. Richard, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, hay muchas cosas para poder conversar. Gracias a usted por invitarme, un gusto. El 1 de mayo de 1983, Richard Reed fue uno de los oradores en el acto del flamante Plenario Intersindical de Trabajadores, más conocido hoy por hoy como PIT, que se unió a la CNT y se convirtió en lo que es la Central Única de Trabajadores, y allí leyó la primera proclama obrera en 10 años. ¿Qué recuerdo tiene Richard de aquellos tiempos? Y son recuerdos que en algún momento son confusos, porque bueno, eran momentos difíciles, no era fácil. Yo creo que había una cuota de inocencia en mucho de lo que estábamos ahí arriba, con una fuerza muy grande, con gente que nos respaldaba, gente veterana como el Pepe Delía, pero que sin duda, obviamente, para cualquier ser humano, partiendo de un barrio como era yo, y de una fábrica, de la noche a la mañana aparecer, tener la responsabilidad de hablar ante 100 y pico de miles de personas, no es fácil. Pero bueno, me parece que todos contribuíamos en esa cuota de empujar para volver a la democracia, que bueno, luego de ese día las cosas corrieron mucho más prácticas
después hubieron movilizaciones, más organización, intersocial, FUCBAN, ACEP, FEU, y bueno, llegamos al 85. Sin duda que en la vida, en lo personal, fue un hecho imborrable para toda mi vida. Y en lo político creo que en el Uruguay fue un antes y un después. Pero hablábamos antes de comenzar la entrevista que la proclama del 85 de repente fue más profunda, en lo personal, digo, ¿no? Sí, en lo personal, yo creo que fue el acto más grande que hubo en el país. Más grande inclusive que el cierre de campaña del Frente en la última campaña. Yo creo que fue más grande. Yo tengo una foto tomada de 18 de julio de un edificio y todo el Libertador llega al Palacio y toda la escalinata del Palacio está llena de gente. Me tocaba ser único orador, también marca una situación muy importante, y creo que bueno, fue el primer acto en democracia después de 10 años de dictadura, por lo tanto también tenía su porqué. Y había otro estado de ánimo en la gente, otros reclamos, ya estaba el gobierno instalado del doctor Sanguinetti, por lo tanto bueno, era una vuelta de hoja a la dictadura, pero el comenzar una etapa nueva en una democracia que era muy incipiente, ¿no? Reed, ¿qué ha quedado de aquel PIT o PIT-CNT de aquellos años a lo que es actualmente la Central de Trabajadores? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha modificado? Para bien y para mal, ¿eh? No, es muy difícil porque es un ser vivo, ¿no? Es un ser que se alimenta de ideología, de pensamiento, por lo tanto no es estático, ¿verdad? Es dinámico, por lo tanto los cambios se van produciendo a medida que la sociedad va variando, es parte de la sociedad. Por lo tanto, si hablamos de una sociedad que tiene problemas, que ha perdido valores, que las referencias están desdibujadas y que los códigos de comportamiento en la sociedad son otros, el PIT-CNT no está parte de eso, es parte de esa sociedad. La sociedad del 85, de la década del 80, es una sociedad con más pujanza, una sociedad con valores mucho más arraigados, con un objetivo bien claro en la inmensa mayoría de la población, que era sacarse la dictadura de encima. Teníamos claro quién era el enemigo, teníamos claro que en una central única, en un movimiento sindical de esa característica, pensábamos distinto en muchísimas cosas, pero había códigos de convivencia que hacían que las discusiones fueran a fondo, pero fraternales, y con reglas de juego de que, bueno, hay que ser respetuoso del pensamiento de otro. Esas cosas han variado porque la sociedad varió también. Sin duda. Y viniendo a estos días, ¿no? Usted es uno de los referentes del PIT-CNT, eso creo que lo tiene claro, pero también creo que tiene claro que la opinión pública, no solamente el ciudadano común, sino también los empresarios, los políticos, a usted lo ven diferente de repente a otros referentes del PIT-CNT. ¿Se entiende lo que le digo? Sí, se entiende. Yo no soy ni más ni menos. ¿Usted busca ese personaje o le sale naturalmente? El que me conoce sabe que yo soy así desde siempre. Me descuelgo a veces con algunas frases que quedan después repitiéndose. Yo no soy ni más ni menos que el resto de los referentes. Hay varios referentes, hay gente más joven que tiene un largo camino por recorrer y creo que bien. Lo mío está más centrado quizás en un momento en que la sociedad tiene cuestiones, para mí hay cosas que no están claras, la sociedad se confunde, hay una tinalización en muchos temas, hay un consumismo que ha llevado a perder norte y objetivos y que la escala de valores se ha trastocado. Entonces yo aparecí, como podía haber aparecido otro, hablando del trabajo, hablando de derechos pero también de obligaciones, hablando de que hay que cumplir, hay que reclamar pero hay que cumplir, hablando de la solidaridad. El Botija Cero Falta es un caso, hay varios más, hablando de que el mejor sindicato no es el que más huelga hace, sino el que mejor laburante tiene abajo. Cosas que no son invento mío, son invento de la historia del movimiento sindical uruguayo, ¿no? De los anarcos al comienzo de las décadas del siglo pasado, de toda esa pujanza que en el 66 conforma la CNT, la tapa del libro, hay que ser buen trabajador, y el dirigente sindical debe de defender lo defendible, al atorrante, al vago, al tipo que está en otra... defendete vos, mi hermano, no voy a mandar a un gremio a un conflicto por lo que haces vos. Eso era la tapa del libro, cualquiera que entraba a trabajar. Bueno, yo hablo de eso.
y se ve que, bueno, cayó bien, creo que cayó bien, creo que por lo menos se entiende de que, bueno, yo creo que en el movimiento sindical hay muchos compañeros que opinan igual que yo, pero muchísimos. Yo tuve, no sé si, la osadía de decirlo, porque es un mal, es un problema, y no se tapan los problemas. Y bueno, y tengo una regla, tengo una visión de lo que debe ser la vida de un dirigente sindical y un laburante, que bueno, en mis últimos tiempos que me queda de actividad, trato de inculcárselo a otros compañeros. Y eso capaz que hace la diferencia. ¿Le ha traído problemas en los últimos tiempos a la interna del PIT-CNT? Bueno, denunciar, por ejemplo, las irregularidades en el plan de vivienda sindical, criticar duramente a los dirigentes que, vinculados al director de ACE, Alfredo Silva, terminaron procesados, criticar el hacer un paro ahora en el medio de la campaña, como criticó que no era necesario paralizar? ¿Eso le trajo aparejado algún problema en la interna? Yo no tengo interna. Yo no tengo interna en el movimiento sindical. ¿O con sus compañeros? No, pero entendí la pregunta, no la estoy evadiendo. Yo no tengo interna en el movimiento sindical. No tengo cofradías. Trato de apoyar a los libres pensantes. Creo que el que piensa, el que tiene una idea, la tiene que manifestar. Y hay que darle el derecho a que se manifieste y el respaldo así sean minorías. Hay que respetar mucho más las minorías que las mayorías. Las minorías hacen la diferencia, hacen el matiz, hacen que esto sea plural, por lo tanto hay que respetarlas. Lo que está mal, está mal. Y lo que está bien, hay que apoyarlo y aprobarlo. Yo no denuncié el tema del plan de vivienda sindical. El plan de vivienda sindical sale una denuncia en la prensa. Yo lo que hago preguntas sobre esa denuncia. Como no hay respuesta, insisto con las preguntas. Me pareció como que era yo el único que lo decía. Yo el caso de ACE, yo separo a Silva del otro muchacho. El conocido como el Tolliva. Que cayó en cana por cohecho, por coima. No puedo mirar por un costado eso. Es un dirigente sindical. El dirigente sindical tiene que tratar de dar más ejemplo. Todos somos seres humanos y nadie tiene vacuna. Como yo digo vulgarmente, nadie orina agua bendita en esta vida. Entonces, por lo tanto, santos no hay acá adentro. Pero hay que tener muchos cuidados. Entonces, por lo tanto, yo no tengo interna. No tengo problemas personales con nadie. Alguno capaz que la tiene conmigo, yo no la tengo. Lo mío son diferencias políticas. Y no me voy a privar de decirlas donde tenga que decirlas. Trataré de tener un tono fraternal, afectuoso, respetuoso, pero no me voy a privar de decir lo que pienso. Si digo que creo que el paro podía haber habido otras alternativas, lo voy a decir. No sumo el voto para quedar bien. Nunca lo hice, no es de ahora. Nunca lo hice. Ahora, después soy respetuoso. Ganó lo que ganó y yo acato. Evidentemente que sí, su perfil lo marca bien y lo marca desde su propio gremio, ¿no? La Federación Sí, claro. de la Bebida, que bueno, allí el tema de la jornada de 6 horas, si se quiere, desde hace muchos años. 10. 10 años ya se cumplen. Hay sectores que trabajan estudiando. ¿Cómo llegó a lograr ese acuerdo? Muchos dicen que esto lo resolvió Reed con Ordoqui. No fue tan así. Estudiando. Estudiando. Nosotros es un sindicato que cultiva el hábito de que hay que estudiar. Nosotros tenemos trabajadores que estudian, que toman los temas y los estudian. Trabajadores de planta. Tenemos una comisión de productividad que empezamos que era 41, ahora son 27. Estudian, se preparan para ir a la discusión luego con elementos, con argumentos. Un sector discutió la reducción de jornada laboral, la discutimos meses internamente, nos convencimos, nos pusimos de abogado del diablo para aquí y para allá, cuando la presentamos, convencimos. Hubo una prueba de 3 meses, primero eran 6 horas y media, después 6 horas 45 y terminó en el 2004 con 6 horas. Era una prueba de 120 días, quedó en 180 y ya lleva 10 años. No hubo ni un minuto de paro. No hubo ni un minuto de paro. Convencimos que era provechoso para nosotros y aumentaba la productividad para la fábrica. Y además ha cuidado de que si alguno se sale de la línea, por supuesto, no lo perdona. Y que esto es como una gran familia que logra comprar un auto.
Y bueno, ¿y quién tiene libreta? Yo, te lo doy el auto. Si el auto no me lo cuidás, te lo saco. Reed, La conquista no es del sector, es del gremio. Reed, ya que estamos hablando de productividad, se me viene a la cabeza el tema Consejo de Salarios, que está muy presente en esta campaña electoral. De repente algunas personas se sorprendieron al verlo a usted allí siendo parte de la conferencia de Uruguay por Más, de la fórmula del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, con Danilo Astori presentándolo. También la calle Pou habló del Consejo de Salarios, de que van a seguir adelante. Lo invito a usted y también a todos ustedes a ver justamente un tramo de lo que Richard Reed expuso allí en la Torre de las Telecomunicaciones, en el Uruguay por Más, y también lo que había dicho el candidato del Partido Nacional, la calle Pou, en la Expo Prado, hablando justamente de los consejos de salarios. Creo que el gobierno del Frente, a partir de marzo del año que viene, deberíamos todos juntos trabajar sobre programas de productividad con capacitación tanto a públicos como a privados, tanto sectores del gobierno como sector del área privada empresarial. Unas relaciones laborales que deben de pasar por una discusión profunda de un cambio de formato en el actual que hay de los consejos de salarios, que dieron una utilidad extraordinaria en estos 10 años, pero que hoy, viéndolo en retrospectiva, vemos que tenemos 240 mesas de negociación y que quizás habría que empezar a achicar y aunar por cadena productiva. No es un tema fácil, es un tema largo, de mucho estudio, no encaja en todos los lugares igual, pero creo que es parte de lo que nosotros deberíamos de abonar, de trabajar para perfeccionar las negociaciones colectivas. En cuanto a los consejos de salario, y hay que introducir algunos elementos de cambio. Si queremos que sean sustentables en el tiempo, tenemos que, de alguna manera, establecer mecanismos de descuelgue por empresas específicas, por el rubro, ya sea graves dificultades económicas de ese ingenio o una crisis exógena. Tiene que haber un marco general de transparencia y garantías para todos en este sentido. Tiene que haber una cláusula de salvaguarda que habilite renegociación de algunos convenios, si es que hay cambios abruptos en el contexto. Tenemos que en el marco de la negociación salarial deben incluirse factores como la competitividad, que hablábamos hoy más temprano, de cada sector, las distintas empresas, la heterogeneidad de las mismas, los niveles de productividad y datos macroeconómicos fundamentales. Al fin y al cabo, el entorno. Bueno, allí escuchábamos en primera instancia a Richard Reed en Uruguay por Más, un evento organizado por la fórmula del Frente Amplio, y luego la presencia del candidato del Partido Nacional, la calle Pou. Es verdad que, escuchando la calle Pou, hay discrepancias con lo que el PIT-CNT piensa y con lo que Richard Reed piensa, pero también hay algunas coincidencias. ¿Le asusta coincidir en algunos aspectos con la calle Pou? No, no me asusta coincidir. No es fácil coincidir, porque es tan entreverado todo lo que dice, que son como grandes titulares de cosas. Me da la sensación, con el mayor de los respetos, ¿no? Porque puede ser el presidente de la República, que le dieron un montón de cosas, la juntó y la fue sacando y la fue leyendo, que no tiene la más pálida idea de lo que está hablando. Pero no tiene la más pálida idea de lo que está hablando. Ahí estamos hablando de las discrepancias. No, ¿En qué discrepancia punto? discrepancia no. El descuelgue, por ejemplo, pero eso ya no lo existe comparte. hace 10 años. Lo pone como parte de la plataforma para el año... Hace 10 años que existen los descuelgues. Debe haber por lo menos más de 100 y pico de grupos que... Yo aplico los descuelgues. Lo he aplicado como 8 años los descuelgues. No está enterado. La cláusula de salvaguarda, hace 8 años que yo la apliqué. Todos los convenios aplican cláusula de salvaguarda. Yo la aplico desde el 2005 para acá. Y creo que casi todos los grupos lo aplican. No le informaron bien. Habla de competitividad. ¿Qué es competitividad? Yo no sé qué es competitividad en el movimiento sindical en las relaciones laborales. Habría que... Quizás se refiere a la productividad. Pero eso no es competitividad, productividad es otra cosa. Y no sé a qué tipo de productividad se refiere. Porque mucha gente confunde productividad
Productividad con fazón, con destajo, con volumen horas, con producción. Eso no es productividad. Por lo tanto, no puedo discrepar yo con él. No puedo discrepar con él porque no sé lo que está diciendo. Si supiera qué piensa, podríamos conversar. Lo que dijo es un entrevero que nadie entiende nada. Queda bien en el Prado, dice eso, nadie lo está escuchando, pero la verdad que no tiene ni pie ni cabeza lo que dijo. Me extraña porque él tiene asesores del área que fueron funcionarios del Ministerio de Trabajo en el primer quinquenio del 90. No la aconsejaron bien. Claro. No tengo discrepancia. Te tendré el día que ordene su cabeza. Reed, pero mucha gente puede pensar, si las cosas que decía la calle Pou ya se están haciendo y usted las está aplicando. ¿Sí? No, está aplicando casi todo. O bueno, los gremios la están aplicando. Puede pensar, la gente puede pensar, Reed va a terminar votando a la calle Pou. Es que no lo entendí todavía. Cuando lo entienda, lo voy a razonar. La verdad que las relaciones laborales son mucho más serias que una improvisación de discurso en el Prado. Las relaciones laborales son una base fundamental para el sostener una democracia. Ahí es el crisol donde se cuaja la discusión capital-trabajo, esa contradicción que si no hay ámbito de negociación ordenados, con reglas de juego claras, puede terminar en una conflictividad enorme en cualquier país del mundo, aquí también. Por lo tanto, habría que tener un poquito más de respeto hacia... Pueden opinar de la manera que quieran, yo en eso ni me meto. Pero no puede haber desorden en las cabezas cuando alguien que se propone a presidente dice algo como la gran salvación, cosas que ya están, y cuestiones que son muy vagas. Yo voy a referirme a lo que yo dije. Yo creo que la productividad es un tema que tiene que ingresar en los consejos salarios, tiene que ingresar como convenio aparte, es un negocio aparte, se resuelve a nivel de rama y se aplica a nivel de fábrica, no hay otra forma de aplicarlo que no sea a nivel de fábrica. Es como que se resuelve a nivel general, una familia resuelve comprarle zapatos a todos los hijos, pero no le compran el mismo número a todos, le compran el número que cada uno necesita. La productividad es lo mismo, se resuelve discutirla, pero luego se aplica en cada fábrica de acuerdo a su realidad. No puede estar relacionada con el crecimiento salarial, es un negocio de partes. El salario es otra cuestión, es la venta de la mano de obra, del esfuerzo, del intelecto, del conocimiento. Es otro negocio, pero creo que tiene que estar. Uruguay debe ser más productivo, mejorar la productividad, mejora al país, le mejora al empleador y también se lleva una parte del trabajador. Reed, tengo que hablarle del Richard Reed político, porque luego de esta aparición... Esto es política. Esto es política, sí, totalmente. Pero digo, política de repente en actividad, porque luego de su aparición en el Uruguay por Más, por allí algún matutino tituló que Reed es uno de los posibles candidatos a la Intendencia de Montevideo. ¿Le hicieron la propuesta? A mí no me... Primero, cualquier frente amplista hoy está pensando en octubre. Octubre para primera vuelta me parece que es el objetivo de todos los frentes amplistas. Quien se distraiga un ratito pensando en algunas cuestiones distintas, le está agarrando el bizcochazo. Yo no me proclamé, no me autoproclamé, ni a mí me proclamaron. Creo que el frente está abocado a un objetivo bien allí. El día que suceda veremos si sucede. ¿Pero a usted le interesa, le gusta la idea? Yo creo que cualquier frente amplista se sentiría muy honrado si alguien lo postula para algo. Es solamente un honor. Pero de ahí, del hecho al trecho, hoy es octubre y ahí hay que estar todo el mundo enfilado. Yo escuché por ahí que dijeron, un intendente como Richard Reed le viene bárbaro para Deón. ¿Algún familiar mío eso? No se crea, no se crea. Richard, muchas gracias por haber acompañado a Somos Uruguay Televisión y seguramente nos vamos a estar viendo nuevamente. Antes de despedirlo, Somos Uruguay y Costumbres Uruguayas le obsequian a nuestros invitados una carpeta en cuero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Allí capaz que puede ir poniendo los pedidos para que se postule a la Intendencia de Montevideo. Aquí hay que poner el nuevo formato de los consejos de salario para que sea posible una mejor armonía en las negociaciones. Richard Reed, muchas gracias. A usted me llamó por la invitación. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias también. Hemos finalizado de esta manera nuestra entrega de hoy. La invitación es para el próximo sábado a las 20 horas a través de la pantalla de BTV.
Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presentó Antel para su plan Pymes con Vera LTE.